Hola y bienvenido a mi canal. Y hoy vamos a aprender a hacer esta máscara, la de Silence of the Lambs. Así que vamos a ver una manera sencillita de hacerla. Para comenzar vamos a utilizar esta réplica de mi cara que hice de yeso y con papel de aluminio vamos a presionarlo para que entonces quede con la forma de la cara. Si no tienen una cara así de yeso, pueden usar una máscara genérica cualquiera que pues le ayude para mantener la forma del rostro. Y ahora con duct tape vamos a cortar muchos pedacitos y vamos a entonces ponerlos sobre el papel de aluminio, presionando hacia abajo para coger bien la forma del rostro o la máscara, lo que usamos de base. Y esto es para que así podamos tener una superficie para poder entonces dibujar la forma de la máscara que queremos, que en esta ocasión pues es la de Hannibal Lecter. Eso solamente vamos a cubrir la parte de abajo del puente de la nariz hacia abajo. Recuerde cubrirlo bien, pueden ponerle una o dos capas para que quede bastante bien cubierto. Ahora con un marcador vamos a dibujarle la forma de la máscara que queremos. Vamos a hacer una línea en el centro para así marcar la mitad. Y como esta máscara es simétrica, solamente necesitamos hacer la mitad de la máscara para obtener los dos lados. Hacemos todos los detalles, aquí como la boca, los agujeros de la nariz, etc. Ahí lo vemos. Ahora removemos el papel de aluminio y con una tijera cortamos la forma de la máscara. Yo estoy utilizando aquí un pedazo de cartón. Puede usar cualquier tipo de cartón. Y entonces vamos a marcar la forma de la máscara de un solo lado, para así usar esto como nuestro patrón. Luego lo viramos y marcamos también para obtener los dos lados. Si no, pueden doblarlo por la mitad y cortamos las dos partes a la misma vez, creando entonces el patrón completo de la máscara. Y aquí lo ven. Cuando lo abrimos, tenemos dos partes simétricas. Ahora con este patrón podemos pasarlo a EVA Foam. El EVA Foam que estoy usando es Craft Foam o EVA Foam de 1 milímetro. Pueden utilizar de 2 milímetros o más. Este es el que yo tenía a mano. Y vamos a pegar los bordes con Contact Cement o pega de contacto. Ahí vemos más o menos la forma básica de la máscara. Aquí tenemos unas uniones, así que vamos a pegarle algo para reforzarlo y ponerle los palitos que van en el centro también para completar la máscara. Solamente voy a utilizar un pedazo del mismo EVA Foam o de Craft Foam o de Espuma Eva y lo voy a pegar con Super Glue. Y corto 3 tiritas que van a ser la parte del centro de la boca y lo vamos a pegar también con el Super Glue. Ahora utilizando papel de aluminio, esto es opcional, lo hacemos una bolita para que así coja textura y le presionamos contra la máscara para darle una textura como de cuero. Esto también pueden hacerlo calentando el Craft Foam o EVA Foam para ayudarlo un poquito más. Yo quiero una textura mínima, así que con esto es suficiente. Y ahora con esta pintura acrílica, chestnut o marrón, vamos a pintar toda la máscara. Como esto es un proyecto rapidito, no lo vamos a sellar, pero si usted quiere puede sellarlo con Plastidip o Mod Podge. Y aquí utilicé el blower para poder secarlo más rápido. Y ahora con un poquito de agua y pintura negra
Vamos a ponerle varias manchitas y lo vamos a limpiar con un pedazo de papel para añejarlo. Como ya me conocen, a mí me gusta todo que esté bastante añejado, que se vea usado. Y esto también ayuda porque contribuye al look de cuero. Y ahora con Rub 'n Buff, que es como una pasta metálica, vamos a utilizarlo para estas partecitas de la boca que son metal. Y estoy usando un pedacito de papel, pueden usar un pincel o un Q-tip, cualquier cosita que tengan a la mano, y con un poquitito de Rub 'n Buff, esto rinde mucho, se lo pasan a estos palitos que están aquí en la parte de la boca y lo cubrimos completo para que se vean metálicos. Luego, ahora con elástico, que tengo es elástico de 1 pulgada, lo ideal sería que fuera más fino, pero es el que tengo a la mano. Vamos a pegarlo ahora a la parte de arriba de la máscara con pega caliente para podernos poner la máscara. Y luego de pegado, vamos a utilizar un spray clear para proteger la pintura acrílica para que no se nos vaya a desmerecer. Y esa es la máscara de Hannibal Lecter de Silence of the Lambs. Así que esto es una manera de poder hacer esta máscara. Usted puede hacerlo de cartón, de papel, de tape, papel maché o muchas otras maneras. Esto es solamente una manera, algunas técnicas, algo rapidito para que podamos todos nosotros aprender a hacer una máscara. Y esta técnica la pueden utilizar para hacer cualquier otro tipo de máscara. Así que pronto estaremos haciendo muchos más videos, presentando muchas más cosas. Así que estén pendientes a nuestro canal. Si no está suscrito, puede suscribirse. Había prometido hacer varios videos, hice este rapidito ahora para esta época de Halloween. Quería hacer muchas otras cosas, no he podido. Comencé a hacer un prop, pero no he podido terminarlo. Quiero terminar eso. Si no, pues continuamos haciéndolo después de Halloween. Pero le agradezco si se suscriben y estar aquí con nosotros pendientes. Y le dan like a la campanita para que así le avise cada vez que yo suba un video. Para que así, entonces, no se pierdan ninguno. Y una vez más les quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en Just Cosplay Art. Y nos vemos en la próxima. Quid pro quo, Clarice. Ay, estoy loco.